Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 309, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 20. Juan Duns Scoto, 305. Conocimiento intuitivo y doctrina de la sustancia. La doctrina del conocimiento de Scoto está fundamentalmente inspirada en Aristóteles. En ella domina el concepto aristotélico de abstracción. Más aún, la abstracción se convierte en una forma fundamental del conocimiento, en el mismo conocimiento científico. Tal es la significación de la distinción entre conocimiento intuitivo y conocimiento abstractivo. Puede haber, dice Scoto, un conocimiento del objeto que abstrae de su existencia actual y puede haber un conocimiento del objeto en cuanto existe y en cuanto está presente en su existencia actual. La ciencia es conocimiento de las quiddidades, abstrae de la existencia actual de su objeto, de lo contrario, existiría o no, según la existencia o la no existencia del objeto, y así no sería perpetua, sino que seguiría el nacimiento y la muerte del objeto. Por otra parte, si el sentido conoce al objeto en su existencia actual, debe también conocerlo de la misma manera el entendimiento, que es una potencia cognoscitiva más elevada. Duns llama abstracción al primer conocimiento, porque abstrae de la existencia o no existencia actual del objeto. Intuitiva a la segunda, por cuanto nos pone directamente en presencia del objeto existente y nos lo hace ver como es en sí mismo. Intuitivo no se opone a discursivo, no significa el conocimiento inmediato, que se opone al procedimiento indirecto de la razón, sino que designa la presencialidad del objeto que se tiene en el ver. Duns Scoto se ha servido, pues, del concepto aristotélico de abstracción para determinar los dos grados fundamentales del conocimiento independientemente de la distinción tradicional de sensibilidad y razón. El conocimiento abstractivo es el conocimiento de la quiddidad, esto es, de la esencia lógica de las cosas y es propio de la ciencia. El conocimiento intuitivo, que no es propio solamente de la sensibilidad, sino que pertenece también al entendimiento, es el conocimiento de la existencia como tal, de la realidad, en cuanto ser o presencia real. Se trata de dos formas o grados del conocimiento que no corresponden a dos órganos o facultades diversas, como la sensibilidad y el entendimiento, porque pueden ser y son de un solo órgano y precisamente del entendimiento. Es, en efecto, evidente que a los sentidos se da el conocimiento intuitivo, pero no el abstractivo, mientras que al entendimiento pertenecen ambos conocimientos. Ahora bien, sobre la doble función intuitiva y abstractiva del conocimiento intelectual se funda toda la metafísica de Duns. Es esta la parte más sutil y original de todo el sistema escotista, y consiste esencialmente en la interpretación de la teoría aristotélica de sustancia. La sustancia aristotélica, como causa o principio del ser en cuanto tal, es también el fundamento de toda inteligibilidad y de toda realidad. Es, al mismo tiempo, la esencia del ser y el ser de la esencia, la naturaleza racional de la realidad y su existencia necesaria. Explícitamente, Duns Scoto se atiene a esta doctrina a través de la interpretación de Avicena. Puesto que en la realidad terna no existen más que cosas individuales y que el universal no subsiste como tal más que en el entendimiento, Duns Scoto se preocupa por encontrar el fundamento común de la individualidad de la cosa externa y de la universalidad de la cosa pensada en una quiddidad o sustancia de tipo aristotélico. De hecho, aunque en la realidad no existan más que cosas individuales, debe existir entre ellas una sustancia o naturaleza común. En cualquier género de cosas hay una unidad primera que sirve de medida a todas las cosas que pertenecen al género. Tal unidad es unidad real, porque es medida de cosas reales, pero no es unidad numérica, porque no se añade al número de los individuos que componen el género. Por ejemplo, la naturaleza humana
es la medida y fundamento de todos los individuos que pertenecen al género hombre y constituyen su unidad. Pero no existe una unidad numérica, que de lo contrario se añadiría como otra realidad individual al número de los individuos humanos. Esta unidad no numérica, o como dice Escoto, menor que la unidad numérica, es la unidad de sustancia o quididad del hombre, el quod quid erat esse, o la esencia sustancial de Aristóteles, es decir, la naturaleza común. Esta sustancia o naturaleza común es, al mismo tiempo, fundamento de la realidad de los individuos y de la universalidad del concepto. No es, pues, por su parte, individual ni universal, y más bien es indiferente por sí misma a la individualidad y a la universalidad. Ella, dice Escoto, no es de por sí única como una unidad numérica, ni múltiple con una multiplicidad opuesta a esta unidad. No es universal en acto, a la manera como el universal está en el entendimiento, ni es en sí particular, aunque no exista nunca realmente, sin alguna de estas determinaciones. No es, sin embargo, ninguna de ellas, sino que las precede naturalmente a todas. Y por esta prioridad suya natural, es el quod quid est, la sustancia en el sentido aristotélico, que es por sí objeto del entendimiento y por sí es considerada por el metafísico y expresada por la definición. Esta naturaleza común no solamente es por sí indiferente a la universalidad que recibe en el entendimiento y a la singularidad que recibe en la realidad, sino que su mismo ser en el entendimiento no tiene necesariamente un carácter universal. Aunque no pueda ser entendida por el entendimiento, sino es en su universalidad, la universalidad se le añade como primera determinación en cuanto es objeto. De la misma manera, en la realidad externa se le añade la singularidad que hace de ella una realidad individual, aunque por sí sea anterior a la determinación que la contrae a un solo individuo. Por su idéntica indiferencia a la universalidad y a la singularidad, no repugna a la una ni a la otra. Puede adquirir como objeto del entendimiento aquella universalidad que hace de ella una realidad inteligible y como realidad física aquella individualidad que hace de ella una realidad externa al alma. Ahora bien, esta naturaleza común, que es el fundamento de toda realidad, sea en el entendimiento, sea fuera del entendimiento, es objeto del conocimiento intuitivo. Se revela aquí la función que Duns Scoto atribuye a esta forma del conocimiento, puesto que el conocimiento intelectual abstractivo es evidentemente el del universal, y puesto que la naturaleza común es anterior a la universalidad, así como a la singularidad que es percibida por el sentido, no habría posibilidad de conocerla si el entendimiento no tuviese la función intuitiva que le hace percibir en su realidad la sustancia última de las cosas. Reconocida así en la naturaleza común y en su unidad menor que la unidad numérica, la sustancia metafísica del universo, la estructura última común al mundo sensible y al mundo inteligible, Scoto se propone el problema de ver cómo ella da ocasión precisamente, por una parte, a la universalidad, que es objeto del entendimiento, y por otra, a la singularidad, que es el carácter de las cosas existentes. Se encuentra, pues, ante el problema de la individuación, por un lado, y por otro, ante el problema de la universalización. Por lo que se refiere al principio de individuación, Duns Scoto niega que consista en la materia o en la forma. La materia es el fundamento indistinto e indeterminado de la realidad. No puede ser, por tanto, principio de la distinción y de la diversidad. Tampoco puede serlo la forma, porque ésta no es otra realidad que la sustancia o naturaleza común que precede tanto a la universalidad como a la singularidad, y es, por consiguiente, indiferente a la una y a la otra. La individualidad consiste, según Scoto, en una última realidad del ente, la cual determina y contrae la naturaleza común a la individualidad, ad esse banc rem. Esta última realidad del ente
Este principio que contrae y limita, que restringe y define la naturaleza como un indiferente dentro de los límites de un individuo determinado, fue llamado por Duns Scoto o por algún discípulo inmediato eseitias, eseitas. El vocablo que no se encuentra en el opus oxoniense se halla, en cambio, en Reportata Parisiensia. Indica la determinación última y completa de la materia, de la forma y de su compuesto. Esta determinación es una determinación real, que se añade realmente a la sustancia que constituye la naturaleza común de todos los individuos, pero no es una realidad diversa numéricamente de ella. La naturaleza común y la eseitas no son dos realidades, dos cosas numéricamente distintas, aunque sean realmente distintas. Duns introduce aquí un tipo de distinción que excluye la separación y la diversidad numérica de los términos distintos, aunque no sea una pura distinción de razón, sino una distinción real. Tal es la distinción formal, que él sostiene que existe entre la naturaleza y la entidad de un ser cualquiera, entendiendo por naturaleza la sustancia común e indiferente y por entidad la completa realización del individuo como tal. Esta solución del problema de la individuación implica el reconocimiento en el individuo de un valor metafísico que la tradición escolástica no le había nunca atribuido. La individualidad es la última perfección de la sustancia metafísica, constituye la plenitud final de tal sustancia, su plena actualidad. El otro problema fundamental de la metafísica de Duns Scoto es el que se refiere a la universalización de la sustancia común en el entendimiento. Esta universalización se realiza por medio de la especie inteligible. La especie es necesariamente exigida por el conocimiento intelectual, porque es el objeto de tal conocimiento. De hecho, si la imagen es el objeto del conocimiento sensible y representa la realidad bajo el aspecto de la singularidad, es necesario que el conocimiento intelectual tenga un objeto diverso, que represente la realidad bajo el aspecto de la universalidad. Este objeto es la especie. Ahora bien, la especie no es creada por el entendimiento, aunque la actividad del entendimiento sea la única causa del conocimiento. La especie es, por su naturaleza, y no por obra del entendimiento, el objeto adecuado del mismo entendimiento. Este, por tanto, es a este respecto no sólo activo, sino receptivo. El entendimiento y la especie concurren a la vez en determinar el conocimiento como el padre y la madre de la generación de la prole. El primer conocimiento confuso del entendimiento es el de la especie especialísima, esto es, de la especie menos universal y más individualizada, por tanto, la más próxima a la imagen sensible. Pero el primer conocimiento distinto del entendimiento es, en cambio, lo más universal, el del ser. Este concepto está incluido en todos los otros conceptos más restringidos. Por tanto, todos los demás lo presuponen y no pueden ser concebidos distintamente, esto es, definidos, si en ellos no está comprendido distintamente el concepto del ser. La metafísica, que tiene por objeto precisamente este concepto, es la ciencia que todas las otras presuponen y condiciona, y hace posible los principios en los cuales se fundan.